que les dije, pero ya les he dicho, yo no les pregunto nada, porque cuando yo les digo qué opinión tienen, nadie opina, así que voy a continuar sin preguntar. Y, a ver, sí. A ver. A ver acá. A ver. Bueno, en realidad este es de otro lado, parece. Bueno, parece ser de que esta es la forma en que Gravitar llega a otros lugares a través de ese, donde está situado a través de esa laguna, río que tiene, ¿no? Bueno, vamos a continuar con lo que le estaba mostrando de Gravitar. A ver. Bien, de la parte de identificación de servicios auxiliares es tan importante porque cada empresa pues, desarrolla su sistema de servicios auxiliares en función a su capacidad instalada. Por ejemplo, acá el sistema de tratamiento de agua es muy diferente a la que tienen acá las industrias Fino, Sao, Etasa, porque ellos aprovechan esa laguna para captar agua, que es una agua superficial, no es de pozo. Y las aguas superficiales tienen otras características que difieren de las de agua de pozo, porque los, los componentes que tienen los acuíferos de pozo difieren de las aguas superficiales porque muchas veces cuando llueve existe un arrastre de partículas sólidas hacia las aguas superficiales. Entonces su composición es muy diferente. En cambio, las aguas que se captan de perforación de pozo se tiene de que tienen la ventaja de que tienen una composición uniforme eh, durante el año. En cambio, las aguas superficiales no. Si las lluvias son frecuentes, existen arrastres hacia esos acuíferos, dando lugar a variabilidad en su composición. De ahí entonces de que lo que dice se provee de agua de las orillas del arroyo Concepción y son volúmenes altos, ¿no? Porque si vemos, son 450,000 litros de agua que se procesan. Y cuando yo doy operaciones unitarias, no sé si la 1 o la 2 vemos lo que es sedimentación, floculación. Y ya habíamos visto la importancia de esta operación unitaria en el proceso de producción de azúcar. Las aguas que provienen de aguas superficiales, ríos, lagunas, mares, océanos, son muy variables en su composición. En este caso, acá se efectúa un tratamiento de sedimentación, floculación, en la captación del agua de esa bahía. De aquí es de que esta figurita muestra eso. Posteriormente se envía a un tanque de almacenamiento, donde aún sigue dándose ese proceso de sedimentación, floculación por los químicos o floculantes que se agregaron en esta parte. Entonces,
acá tenemos de que de estos tanques de sedimentación, populación, se capta de una parte superior agua que va a ser enviada a filtros de arena. Es decir, de que en estos filtros de arena, esas partículas que están en suspensión y que tienen ciertos tamaños, se quedan retenidas en estos lechos de arena, obteniéndose así un agua cristalina que se envía a un tanque de almacenamiento. Los purificadores de carbón, que aquí están como filtros de carbón, tienen la finalidad de eliminar algunos componentes indeseables. De aquí es de que este proceso, como operación unitaria, se conoce como adsorción con D, no con D, que consiste en una transferencia de componentes indeseables que están en el agua, en fase líquida, hacia una fase sólida. De ahí que estos filtros tienen carbones activados granulados. El agua que ha sido tratada por este proceso se almacena y posteriormente se envía hacia los intercambiadores iónicos. En el caso nuestro, en el laboratorio de química, yo con los estudiantes hice diseñar este sistema en pequeña escala, pero nosotros situamos un filtro de arena, después un intercambiador iónico y posteriormente un purificador de carbón. Acá tiene este sistema al medio, los purificadores de carbón, aunque será por algún criterio, ¿no? Posteriormente, a no ser de que aquí agregaran cloro y si hay adición de cloro para eliminar microorganismos, entonces no puede llegar agua con cloro a los intercambiadores porque las resinas se dañarían, ¿ya? Entonces es posible por ello que acá se coloquen los purificadores o los purificadores de carbón antes de los intercambiadores. Entonces se tiene un agua blanda, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, antes de que el agua se envíe a estos intercambiadores, se podría decir que se tiene agua ya potabilizada. Para que sea considerada agua potabilizada, significa que el agua ha sido acondicionada para el consumo humano. Y el agua que fluye hacia acá viene a ser agua que tiene la finalidad de usar como agua blanda para la producción o generación de vapor y enfriamiento en algunas partes del proceso. Bien, de aquí entonces es de que esta fotografía muestra esta planta donde este tanque, que es donde se efectúa la sedimentación propulación que se refiere a esto de acá, ¿ya? Entonces, a través de bomba, ya se envía, me imagino que 2 de estos deben ser filtros de arena, 2 de estos deben ser purificadores de carbón, y 2 de estos deben ser intercambiadores ciclosódicos. Y estos otros tanques son para el sistema de regeneración de estos intercambiadores iónicos. Entonces, acá se puede apreciar lo que expuse de la importancia que ellos han considerado este tipo de tratamiento. Bien, y aquí habla del alumbramiento de agua, de los filtros que ya mencioné, ya, de los intercambiadores. Bueno, esto yo les he dicho de que no me da para entrar en detalle,
porque este es otro tema, otra materia, que lamentablemente no está dentro del plan de estudio. Sin embargo, cuando hagan modalidad de grado, estoy seguro que alguien les va a decir cómo se diseña un intercambiador iónico. El agua de enfriamiento es aquella que es agua blanda, que se utiliza en los intercambiadores de calor. Precisamente el hecho de que sea ablandada es porque no se produzcan incrustaciones en estos equipos intercambiadores, condensadores, que quitarían la eficiencia de operación a estos equipos de intercambio de calor. Por lo cual, el agua que se empleó en esos sistemas, que sale caliente, nuevamente se envía a una torre donde se enfría el agua para nuevamente ser reutilizada. Entonces, aquí se ve lo que es una torre de tiro inducido. Es decir, inducido se llama porque los ventiladores están colocados en la parte superior de la torre que inducen a fluir el aire en sentido contrario al flujo de agua que fluye por la parte superior. Bueno, entonces, esto de acá también está relacionado, por ejemplo, a la importancia que tiene la generación eléctrica. Si bien hay disponibilidad de energía proveniente de una cooperativa, pero también ellos disponen de grupos generadores, de tal forma de que como hay una línea que alimenta o una línea de gas para la comercialización de gas al Brasil, entonces de ahí se tiene una línea que alimenta a estos grupos electrógenos, convirtiéndose así en generadores o termoeléctricos. Bueno, son grandes equipos de tal forma que como se puede apreciar acá, ¿ya? Estos son los grupos de electrógenos, son grandes, porque la capacidad que tiene esta planta de explosión es grande. El requerimiento de energía es alto como energía motriz para todos los procesos. Si alguno de ustedes es de acá de los valles cruceños, en Mataral se dispone un sistema aislado de generación de energía que son, cuando yo fui había 4 grupos de electrones, ahora son más, en los cuales se aprovecha una línea de gas que pasa por ahí para generar energía, ¿ya? Que abastece a Mataral y otras comunidades. Aquí, en este caso, nuestros grupos de electrógenos tienen esta capacidad para alimentar a todos los equipos que tienen implementados en todas las áreas. Entonces, si por ahí hubiera un corte de energía eléctrica que les provee la empresa, entonces ellos pueden poner en marcha sus grupos de electrógenos. Bien, entonces aquí esa empresa que proporciona energía eléctrica es CRE, ¿no? De la estación de Quijar. Aquí se puede apreciar el tamaño que tienen estos transformadores. Son, me imagino que deben ser más de, bueno, no dice, pero a lo que veo ahí es de que debe ser de unos 10.000 kVA. El servicio de vapor es algo muy importante porque hemos visto en la descripción del proceso de que se utiliza bastante vapor en los acondicionadores, ¿no? Que consiste, y en otras partes del proceso también,
que se emplea para calentar la materia o el aceite en proceso en varias etapas que hemos visto anteriormente. De ahí entonces que el servicio de vapor, eh, que también esto de acá es tan importante, a veces es necesario que ustedes, no sé si han visto en termo, la generación de vapor depende de los tipos de calderos, sus capacidades de diseño. Hay calderos humotubulares, acotubulares y otros, ¿no? Bien, entonces aquí en este informe se conoce que en esa empresa usan calderos humotubulares y son grandes también. De tal manera que aquí vemos un caldero humotublar. ¿Ya? En la fotografía se puede apreciar que es grande, porque la empresa es grande también. De tal manera de que estos son los requerimientos en kilogramos de vapor en todas estas áreas, ¿no? El desgomado, desolventizador, secador. Entonces, de aquí es de que esta empresa dispone de 3 calderos para cubrir la demanda requerida en estas partes de transformación de la materia prima. El servicio de combustible está relacionado a la forma en que se dispone de gas que se requiere para tanto para los grupos de electrógeno como también para el mismo caldero, siempre y cuando estos calderos que vemos acá eh, usen también bagazo o gas, pueden ser las dos cosas, ¿ya? Y bueno, acá no se ve, y eso es en cuanto al empleo y requerimiento de gas para ser utilizado en esta empresa para la generación de energía eléctrica en los grupos electrógenos y en el caldero. Y bueno, aquí se ve, ¿no?, cómo la empresa hace una distribución de sus laboratorios para sus distintos tipos de análisis. Bueno, vamos viendo más abajo. Esto de acá son los tipos de análisis que se efectúan en distintas partes del proceso, de tal manera de que no voy a entrar en detalle, porque esto es largo, ¿ya? Y no es el requisito, digamos, fundamental para el desarrollo del conocimiento del proceso de producción de aceite. Bien, acá se describe la materia prima, que fundamentalmente es soya. No usan acá otras semillas, ¿ya? Entonces, la materia prima es la soya y el hexano es fundamental en la parte de extracción por solvente, que vamos a ver el tipo de extractor que tiene esta empresa. Esto de acá difiere levemente con respecto a lo que hemos visto, el sistema de producción que tiene TASA. Lo primero es el descarguido de la materia prima del camión, la prelimpieza, el secado, disminuir la humedad, almacenar en los silos, después hay otra limpieza nuevamente para seguir eliminando impurezas que no han sido retiradas al 100% en este pre-zarandeo. El craqueado es una acción en molinos de rodillo, separación de las cáscaras. El acondicionamiento hemos visto que es un tratamiento térmico, y el laminado es nada más que efectuar, obtener hojuelas de soya.
Y acá viene el proceso de extracción de aceite, obteniéndose un aceite bruto a través de la destilación, la recuperación del hexano. Bueno, estos procesos son similares a lo que hemos visto, el desgomado, secado, enfriado, y solamente llega hasta acá. La refinación del aceite mismo no tiene por qué ellos comercializan el aceite crudo. No llegan a obtener aceite refinado porque su mercado es afuera. Entonces, de aquí es de que la fase sólida, que es la torta, es muy importante. Se elimina todavía el hexano que tiene, seca, se envasa y después se almacena para su exportación. Bien, aquí en esta imagen se puede apreciar de que la soya llega a esta planta no solamente en camión, también llega a través de vía férrea, ¿ya? Entonces, por eso de que podemos apreciar acá un vagón. Bueno, lógicamente que se someta a muestreo, ¿no? Y en base a ello es lo que se le paga al productor soyero, en base a los parámetros de análisis, contenido de humedad, granos rotos y otros. De que aquí ustedes pueden apreciar son pruebas testigos de, de tal lugar, y están sus resultados si hubieran quejas, ¿no? Entonces se conocen como pruebas testigos. El contenido de humedad, grano partido, impureza, grano dañado son parámetros sobre los cuales se le pagan al productor soyero. Una vez de que se recesiona, se hace el análisis, si la soya cumple los requisitos y parámetros para su aceptación, se descarga y posteriormente se da lugar al proceso de prelimpieza a través de zaranda. Esto de acá, hemos dicho de que el contenido de humedad que pueda tener la soya se reduce mediante esta operación unitaria para su almacenamiento en los silos. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente. Lógicamente que el esquema acá muestra, ¿no? Que es igual en realidad, ¿no? Se descarga en la fosa, se eleva a través de candilones, se efectúa la limpieza a través de zaranda. Acá vemos un ciclón que también lo vimos en, en el proceso de producción de taza. Eh, una vez que se efectúa la prelimpieza, se quita el contenido de humedad excedente y se almacena en los silos. Esto es lo mismo. Entonces acá se puede apreciar, digamos, el descarío en la fosa. Yo les decía de que muchas partículas finas, y tal como se puede apreciar acá, quedan en este caso en la parte superior de la fosa, ¿no? Y a veces cuando hay esto, se origina una polvadera que es necesario en la implementación de ciclones. Bueno, entonces el prelimpiado tiene esa finalidad de eliminar esas impurezas ya a través de zarandas vibratorias. En este caso vemos de que son en forma de pisos, como vemos acá, ¿no? Y posteriormente tenemos el proceso de secado para eliminar ese excedente de moléculas de agua que están en los granos. Bien, aquí vemos estos equipos de secado, ¿ya? Eh, Generalmente tienen esta forma cuando son de gran capacidad, con entradas de aire en distintas partes. Bien, el homogenizado, ¿ya? Aquí está
relacionado a uniformizar tanto la temperatura como contenido de humedad. Y después bueno, se puede realizar en los mismos hilos de almacenamiento. Bueno, todo esto es lo que más o menos hemos visto, ¿ya? Y una vez de que la soya ha sido decepcionada, se ha efectuado la prelimpieza, secado y almacenado en los hilos, entonces si se va a emplear en los procesos productivos, es de que de los hilos se transporta hacia un nuevo proceso de prelimpieza para seguir eliminando algunas partículas que no han sido eliminadas totalmente en el proceso anterior, después de la recepción. De aquí es de que estas se almacenan, entran los molino de rodillo. Aquí vemos de que el acondicionador es un equipo de transferencia de calor de forma horizontal, no vertical. Los laminadores, en este caso vemos de que no son de rodillo, emplean expander, que es otra tecnología. Y lo que se hace es extender el área de contacto que tendrá la soya que ha sido laminada, ya en forma de papa frita, para el proceso de extracción. Esto posteriormente, ¿no? Se siguen eliminando algunas partículas que pueda haber en el proceso de laminado, ¿no? Partículas muy finitas se separan, se almacenan, se efectúa nuevamente el fracturado, ¿ya? Aquí se puede apreciar esos rodillos, ¿ya? Y el descascarado, ¿no? Entonces aquí se ve la separación de las cáscaras con respecto a las hojuelas. Esto de aquí es muy rico en contenido proteínico, de tal forma que esto va a ser parte de la torta de soya, que se convertirá posteriormente en harina. Bien, aquí lo que mostraba en la imagen superior, yo les decía, es un intercambiador horizontal, no vertical. Se puede mostrar en esta imagen. Bien, el laminado ya hemos dicho qué es, ¿no? Entonces, como les decía, es como tener como papa frita. La finalidad es un aplastamiento de los granos de soya, convertirlo en láminas que permitan aumentar la superficie de contacto en la parte del proceso extractivo del aceite contenido en estas hojuelas o láminas por medio del solvente. Bien, acá se muestra el laminador, son de rodillo, como se muestra ahí. Y bueno, aquí todavía hay un proceso que difiere en relación al que se describió de gravetal, ¿no? El expandido es nada más que un proceso de dilatación que tienen las láminas o hojuelas de soya por, en este caso, por un calentamiento que se da en esta lámina con vapor. Es decir, se inyecta vapor a estas láminas y lógicamente de que todo cuerpo que se calienta sufre una dilatación, se expande, de ahí el nombre. ¿Ya? Bueno, aquí muestra el equipo, el expanser que le llaman.
que no lo tiene la otra empresa. Y de aquí ya viene, podríamos decir, la parte final que tiene esta empresa, porque no tiene la parte de refinación. Entonces es de que se extrae mediante solvente y se llega solamente al proceso de desgomado, que es parte del inicio del proceso de refinación del aceite, ¿no? Y se seca. No hay más proceso eh, a lo que hemos visto para la obtención de un aceite refinado, que es el blanqueo, desodorización. Y acá, este es el equipo extractor de aceite, que es donde se alimenta la torta, se alimenta el hexano, hay un contacto, formación de las micelas, y de ahí es de que las micelas, que es una mezcla aceite sano, se bombea hacia los equipos siguientes, que es la destilación que está aquí con ese término, no como evaporadores, como vimos en el anterior, y se produce la separación del hexano del aceite, ¿no? Aquí está mostrando la parte interna de cómo funcionan estos extractores de aceite. Bueno, acá habla de destilación, que es el proceso de separación, y ya después habla acá de lo que hemos visto, ¿no? Hay un primer evaporador, hay un segundo evaporador, bueno, aquí usa 3 múltiples, usa 4 evaporadores. 4 evaporadores. Bueno, es decir que son de 4 etapas. En las industrias azucareras tienen que ser 3, 4, hasta de 5 etapas. Lógicamente que la separación de las gomas, o como se adicionó ácido fosfórico acá, se formaron compuestos gomosos, se retiran a través de la centrifugación, obteniendo así un aceite desgomado que posteriormente entra al proceso de secado y obtienen el aceite que ellos comercializan, ¿no? Acá se muestra una centrífuga, cómo trabaja, el principio de funcionamiento. Bueno, esto de acá ya describe lo que ya expliqué de la recuperación del hexano, la columna de absorción, que permite obtener un hexano más puro a través de la absorción, que se efectúa en una torre de absorción en la cual se usa aceite mineral. Bueno, esto de acá ya hablamos del desolventizado. El secado de la harina, acá lo describe, cosa que no vimos en la anterior plástica de taza. Y consiste en quitar la humedad a la torta para convertirla posteriormente en harina y envasarlas y comercializarlas, ¿no? Eso es en cuanto a al proceso de producción de aceite de soya no refinada de esta empresa. Bueno, por lo menos acá vemos fotografías que el joven que ha hecho su plástica ya ha tomado, ¿no? Como son los cilindros, y al último entra un recálculo de una parte de la planta. Bueno, jóvenes, con esto ya se conoció gravetal, de taza, ¿para ¿no? Bueno, jóvenes, volvemos a ingresar de aquí a 2 minutos para la última sesión, ¿ya? Listo, ingeniero. Ya.